bueno, ahora soy jefe de, entonces estoy en la posición de, por lo tanto soy líder. Y no es así. ¿Los líderes nacen o se hacen? El problema es cuando esa competitividad te lleva a pisotear a quien sea para mantenerte en el lugar donde estás. Me estás diciendo que no todos los jefes son líderes. Todos queremos a los mejores en nuestro equipo, eso está claro. La pregunta es si los mejores quieren estar contigo o no. 3 personas me han hecho el líder que soy hoy en día. La primera de ellas es Jesús, siempre mi líder por excelencia y a quien sigo desde siempre. La segunda de ellas es mi padre, a quien le debo todo lo que soy, tanto a nivel empresarial como a nivel de liderazgo. Y la tercera de ellas, hoy la tengo aquí conmigo, y es mi gran amigo, coach y mentor, Néstor Salas. Néstor, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Muchísimas gracias. Un privilegio estar aquí contigo. Gracias, claro que sí. Néstor es certificado de la escuela de John Maxwell, también es certificado de la escuela de Sun Chan y también tiene una certificación en PNL. Es un líder en toda regla. Me ha enseñado todo lo que sé de liderazgo. Así que si ya me sigues, quiero que también te invito a que le sigas a él en su canal. Por supuesto que aquí está para compartir con nosotros en el día de hoy todo lo que sabe de liderazgo. ¿A que sí, Néstor? Bueno, vamos a intentar compartir lo máximo que podamos en este tiempo que tenemos aquí. Claro que sí. Háblanos un poquito de Néstor Salas para que nuestra audiencia te conozca. Ok, buena pregunta. Cuando me preguntabas acerca de esto, ¿no? ¿Quién es Néstor? Yo creo que a veces es más fácil definir cómo es otro que definir cómo es uno. No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Por ahí cuando ves a otra persona, a mí me suele pasar, a veces de lograr definirte quién eres tú sin poner simplemente lo que haces, ¿no? Yo soy Néstor, soy nacido en Argentina, vengo de una familia inmigrante chilena, por lo tanto tengo una mezcla ahí un poquito rara, siempre digo, ¿no? Mis padres son chilenos, nací en Argentina, me formé en México, me casé en España, tengo un corazón por África, entonces es un poco complicado, pero a la vez es súper lindo porque es muy multicultural. Me defino como, siempre digo, ¿no? Si tuviera que definirme con una palabra, yo siempre digo, me gusta definirme como un catalizador, soy de aquellas personas que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Y definirte con una palabra a veces es difícil, pero es lo que más he encontrado a lo largo de este tiempo en cómo yo me definiría una persona que hace que las cosas sucedan. Eso es la forma simple quizás y sencilla en cuando yo hablo de mí acerca de pensar en alguien que lo que le viene a la mano intenta hacerlo funcionar y que las cosas sucedan, ¿no? Claro que sí, me consta porque ya son muchos años que nos conocemos. Siempre he visto que cada vez que tomas un proyecto en tus manos lo llevas hasta el final y que siempre estás allí liderando a tu equipo porque siempre, y bueno, esto es algo que me llama la atención, nunca te veo solo, bueno, solo con tu esposa, pero siempre te veo rodeado de tu equipo porque tienes múltiples equipos y que siempre te apoyas en ellos, ¿no? Tengo el privilegio de trabajar y hacer lo que me apasiona. Yo creo que alguien decía una vez, si tú haces lo que te apasiona, nunca más trabajas en tu vida. Yo me apasiona lo que hago, amo lo que hago, entonces disfruto mucho lo que hago cada día. Entonces, para mí no es solamente un trabajo, es mi propósito de vida, es parte de mi pasión, ¿no? Y todo el tema de liderazgo es algo que me encanta muchísimo y que he aprendido a lo largo de estos años a desarrollarlo, así que contento de poder hacer eso y permitirme la oportunidad de estar con gente que constantemente va agregando valor a mi vida. Hay algo que tú hablabas de gente, ¿no? De estar rodeado, y pensando en eso, hay algo que a mí me gusta en esto, ¿no? Que es la calidad, las personas que te rodean determinan la calidad y la dirección de tu vida. Entonces creo que es muy importante la gente con la que te rodeas porque determinan la calidad de persona de la que te conviertes y también la dirección hacia dónde vas. Entonces me gusta rodearme constantemente de gente que me hace crecer y a la cual yo también puedo hacer crecer. Entonces hacer equipo con gente que son amigos para mí es lo mejor siempre. Claro que sí, por ahí también dicen que somos la suma de las 5 personas de quienes nos rodeamos y de eso hay que cuidarse mucho. Exactamente. Eres certificado de John Maxwell. John Maxwell es una eminencia a nivel mundial en temas de liderazgo. Cuéntame un poquito de esa certificación. Ok, mira, yo te dije me formé en México, nací en Argentina, pero me formé en México. Estando en México haciendo mi formación que tenía que ver con música, okay. Yo fui a estudiar una licenciatura en educación musical. En todo este proceso, a través de lo que yo hago, conocí acerca de lo de John Maxwell, comencé a liderar alguna de sus organizaciones en México, a trabajar, con algunas de sus organizaciones en México y a liderar algunas escuelas donde trabajábamos mucho el tema de lo de liderazgo. Y hasta ese momento que yo había estado en México, nunca me había llamado la atención el tema de liderazgo, etcétera, porque uno
aprendimos, y después vamos a entrar sobre eso, ¿no? Que el liderazgo como que es esa posición que tú tienes, ¿no? Y me empezó a encantar el tema de liderazgo, conocí lo de John Maxwell y comenzamos a trabajar en varios proyectos. Uno de llamaba 1 millón de líderes, que después lo trajimos a España, aquí a Europa. Pero fue interesante porque evidentemente John Maxwell es el gurú del liderazgo, es el tío que tiene casi 100 libros escritos sobre liderazgo, millones de ventas en todo el mundo, el tío que lidera, coachea y mentorea presidentes, naciones, o sea, es una pasada, ¿no? Entonces, a mí me encantó todo lo que tenía que ver con John Maxwell y cada vez me empecé a meter más en eso, hasta que pude hacer mi certificación, porque certificarte con John Maxwell no es algo sencillo, hablando económicamente, etcétera. Tuve la posibilidad de certificarme y bueno, hoy soy parte del equipo de coaches de John Maxwell como coach, orador y capacitador, que eso nos da también la oportunidad de hacer, como hicimos en Panamá hace poquito, de estar llevando un programa que tiene que ver con transformación en Panamá, desde el presidente, los diferentes niveles, esferas en un país, ¿no? Para que haya transformación, hablando de valores y liderazgo, ¿no? Y bueno, para mí estar con John Maxwell, compartir ahí en una mesa con John Maxwell, charlar con él, o sea, ha sido por un lado un sueño cumplido, pero yo creo que cada vez que estás ahí en la mesa, todo lo que sale de su boca evidentemente es algo que tú te nutres un montón. Claro, sí. Entonces, bueno, he tenido el privilegio de estar ahí con él y de ser parte del equipo de coaches. Claro. También, como te decía, con Sam Chand, que tiene una certificación en liderazgo que es americana, y después una certificación en programación neurolingüística que me ha ayudado a entender un poco más también la parte del trato con la gente y todo, que es súper bueno, ¿no? Entonces, ahí ha sido un poco el recorrido con John hasta el día de hoy. Y bueno, seguimos trabajando en algunos proyectos con John Maxwell. Justamente ahora tenemos una autorización para hacer un piloto aquí en Valencia en este caso estamos empezando con nuestra organización, hacer un piloto con todos adolescentes acerca de valores y principios. Y también lo empezamos en Guinea-Bissau, África, que es donde tenemos un trabajo allí en Guinea-Bissau, África, que luego hablaremos. Y creo que a mí me apasiona, porque he visto cómo cuando una persona entiende valores y principios en su vida es cambiada y transformada, ¿no? Entonces, claro, sí. Eso a mí me encanta. Claro que sí. Bueno, y después de tanto estudiar, aprender, quiero hacerte la gran pregunta, y es, ¿los líderes nacen o se hacen? Esa pregunta es interesante porque siempre, como decir, bueno, a veces como que hay que tener ciertas cualidades para ser líder, ¿no? Entonces uno piensa, wow, mira, ese ya tiene el liderazgo nato, ¿no? En mi caso no fue así, yo no lo vi así. Quiero contarte una historia muy rapidita, que lo contaba esta semana ahí en donde yo llevo mi iglesia y todo, y yo decía lo siguiente. Una vez un grupo de turistas va a una aldea y le pregunta a un anciano, le dice, ¿ha nacido algún hombre grande en este lugar? Y el anciano lo mira y le dice, no, acá solamente nacen bebés. Nunca nació alguien grande. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque nadie nace siendo grande. Yo creo que para ser grande uno se estira, uno crece. Y yo creo que evidentemente para hacerte un líder tú necesitas nacer primero, eso está claro. O sea, si no vienes a este mundo no puedes ser líder. Pero yo creo que uno crece en el liderazgo. Este es mi caso, esta es mi situación. Yo nunca pensé en liderazgo, nunca tuve quizás esas capacidades. Yo era, si tú me conocías años cuando yo era más pequeño, yo era súper tímido, batallé un montón con el bullying en mi vida, un montón de cosas que yo no me podía parar frente a una cámara, no servía para eso. Pero yo creo que uno se desarrolla. Entonces, yo creo que para llegar al liderazgo tiene que ver con, primero, entender lo que es liderazgo, que ahora quizás lo miramos un poco. Yo me traje varios apuntes para no irme mucho del tema, ¿no? Pero una de las cosas importantes en el liderazgo es entender que el liderazgo no es una posición. El liderazgo, nosotros siempre hablamos que tiene que ver con influencia. O sea, tú puedes tener a alguien que quizás nace con ciertas cosas por su personalidad de influencia. No sé si a ti te ha pasado o si tú eras este tipo de persona. Cuando eras pequeño en el colegio, yo por ejemplo tenía compañeros que eran aquellos que seguíamos.
un compañero que decidía hacer algo y no todos lo seguíamos. Y nadie lo nombró jefe, nadie lo nombró líder, pero tenía una influencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tenía cosas en su personalidad. Y otros éramos más los que seguíamos, ¿no? O aquel que hacía siempre que las cosas no fueran hacer alguna maldad, ¿no? Yo sé que tú no eras así. Entonces, hacer alguna maldad en algún lugar, entonces, y todos lo seguían. Entonces, quizás en su personalidad tiene ciertas dotes de liderazgo, pero hay que desarrollarlas. Totalmente. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay un techo y el liderazgo es mucho más. Entonces, para nosotros, el entender el liderazgo es la capacidad de influencia que tiene sobre la vida de personas. El liderazgo es desarrollo de. Tú lideras cuando desarrollas a las personas que están bajo tu liderazgo. Y para desarrollarlo tú necesitas agregar valor a las personas. El liderazgo es movilizar a las personas de un lugar de donde están hacia donde tienen que estar. Entonces, si tú miras y evalúas eso, el liderazgo no es una posición. Tú puedes tener gente en tu empresa, en tu organización. Por ejemplo, yo tengo dirijo una organización sin fines de lucro, ¿no? Entonces, yo puedo tener una organización y puedo tener gente que tiene una posición y no lidera a nadie. O tengo gente que no tiene una posición y mueve a todos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo tú eres y qué tanto tú movilizas a la gente. Entonces, quizás este punto es interesante para quitarnos un paradigma de liderazgo de que, bueno, ahora soy jefe de, entonces estoy en la posición de, por lo tanto soy líder. Y no es así. ¿Por qué? Porque tú puedes estar siendo jefe en un lugar y nadie te está siguiendo. Me encanta algo que dice John Maxwell siempre. Dice, si tú estás caminando hacia adelante y miras atrás y nadie te sigue, tú lo único que estás haciendo es dándote un paseo. No estás liderando a nadie. Porque el liderazgo es, tú influencias para que la gente te siga. Entonces, para responder quizás de manera concreta a eso, es entender que si el liderazgo es movilizar a las personas, es influenciar y desarrollar a la gente, o sea, tú creces en el proceso para convertirte en el líder que quieres ser. Tú decías algo recién al empezar que me encantó, que tú dijiste, hay 3 personas que han influenciado mucho mi vida en el liderazgo, y la primera dijiste Jesús, ¿no? Y me encanta porque evidentemente yo soy un hombre de fe, eso está claro, y yo, para mí el mayor líder de la historia ha sido Jesús, eso también está claro, pero cuando tú lees la historia acerca de Jesús, dice que él crecía no solamente en estatura, sino también crecía en sabiduría. Y para convertirse en el hombre que tenía que ser en esos últimos años de su vida, que logró el impacto que logró, tuvo que haber crecido en su vida en un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo en el cómo desarrollar su liderazgo. Entonces, yo creo que nosotros crecemos para convertirnos en el tipo de líder que queremos ser. Tú puedes tener ciertas cosas de tu personalidad que te ayudan a ser empático, que te ayudan a hacer un match con la gente, conectas con la gente, te da muy bien, eres ese tío entrador, etc. Pero después que la gente te siga, es otra historia. Entonces, si yo quiero lograr eso, tengo que crecer, ver ciertas áreas que después lo vemos, ciertas áreas en las cuales tú dices, ¿cómo crezco en mi liderazgo? ¿No? Pero evidentemente necesitas nacer primero para después convertirte en el líder que quieres ser, ¿no? Néstor, hablando un poquito de ello, yo también me reflejo en ti porque yo cuando era niño también era muy introvertido. Hoy por hoy la gente me dice, no te lo creo yo, tú siempre has tenido que ser así, tú siempre has tenido que ser un líder, tú siempre has tenido que ser extrovertido. Y no, yo era igual que tú, de los que seguía, pero yo seguía en la sombra inclusive. Y ¿en qué momento cambia ese clic? O sea, das ese clic de dice, vale, ahora quiero ser líder. Porque si eras introvertido, llega un momento donde te convertiste en líder. ¿Cuándo llega ese momento y cómo llega? Yo creo que no es ese momento donde dice tú quieres ser líder. Te voy a poner mi caso específico, ¿no? Yo en ningún momento dije, wow, yo quiero ser líder. A mí me encantó lo que es el liderazgo. El liderazgo, pero porque lo entendí, es invertir tu vida en personas, hacer sus vidas mejores y ser parte de su historia. Entonces, cuando yo entendí que el liderazgo era eso, porque yo toda la vida había entendido que el liderazgo era la posición. Y la posición no es el liderazgo más. John Maxwell habla acerca de los 5 niveles de liderazgo y el primero tiene que ver con posición. Cuando tú, evidentemente, lideras una organización por la posición que tienes, pero eso no es liderar, es ser jefe de una organización. Entonces, pero yo no es que busqué eso, yo dije, wow, esto es el liderazgo. Y yo quiero crecer en convertirme en un mejor líder, pero no buscando una posición, sino cómo yo agrego valor a la vida de las personas. Y cómo, yo me hago esta pregunta siempre, todos los años. En mi equipo tengo más de 70, 80 personas que lidero en las 2 organizaciones con las que trabajo, ¿no? Entonces yo digo lo siguiente, cuando termina el año, esta es mi pregunta que yo me hago, ¿esas personas son mejores después de haber estado conmigo este año o siguen igual? Porque si el liderazgo se trata de agregar valor a sus vidas, significa que esas personas están creciendo. Claro. Entonces, en mí no fue el hecho de decir, wow, yo quiero ser líder en mí dije,
wow, esto es líder, esto es el liderazgo. Y yo quiero tener esa capacidad de influenciar la vida de las personas, ser parte de la historia de sus vidas, agregar valor a sus vidas, darles herramientas, cosas que quizás en mi vida yo muchas veces no las había recibido, no las había tenido. Nunca vi eso del liderazgo hasta que yo entendí lo de John Maxwell y empecé a conocer más de John Maxwell. O sea, dije, ahora sí yo quiero convertirme en un líder, pero no en un líder que a veces nosotros ponemos mucho la mirada en, wow, yo me voy a convertir en el líder y soy el líder, porque estamos pensando en nosotros. Correcto. Un líder está pensando en los demás. Eso fue lo que hizo Jesús, el gran líder de la historia. No estaba pensando en él, sino cómo hacía tu vida mejor. Total. ¿Me explico? A mí lo que me pasó en mi caso en particular, y mira que esta pregunta nunca me la había hecho, y me la acabo de hacer ahora que te lo hacía a ti, y es que yo desde pequeño yo veía que mi papá servía a otras personas. Mi papá era un líder y servía a otras personas y ayudaba, y a día de hoy mi papá sigue ayudando a cientos y cientos de personas de manera desinteresada, y yo poco a poco fui desarrollando esa habilidad de ayudar a otros y de servir a otros, y entendí que un líder es aquel que sirve a otras personas. ¿Y sabes cuándo? Ahora lo estoy pensando ahora durante la entrevista. ¿Sabes cuándo fui consciente de que quería ser líder? Cuando vi que yo sirviendo y ayudando a otras personas, esas personas crecían, y eso a mí me generaba satisfacción. Y voy a hablar desde un punto de vista egoísta, ¿no? Yo decía, qué bien me siento de haber ayudado al crecimiento de esta persona, de haberle ayudado a llegar más lejos, inclusive haberle ayudado a llegar a posiciones más altas que la mía. Me generaba satisfacción, y a partir de ese momento dije, esto me gusta, quiero seguir haciéndolo, y comencé a prepararme y hacerlo de manera intencionada y a ser un líder consciente, porque hay veces que somos líderes inconscientes, la gente nos sigue y nosotros no sabemos qué hacer con esa responsabilidad y lo llevamos de un lado al otro. Y cuando tenemos ese liderazgo de conciencia, sabemos que tenemos un propósito para con nosotros y para con aquellas personas. ¿A que sí? Yo creo que sí. Y algo interesante de lo que dices es esto, ¿no? Yo creo que todos lideramos en algún punto. Todos somos llamados a liderar. Si tú eres papá, estás llamado a liderar en tu familia. Y no estoy hablando de, yo soy el hombre. No estoy hablando ni cosas de machismo ni feminismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del entender cuál es tu responsabilidad como papá. Si el liderazgo es desarrollo, es llevar de aquí a allá, es agregar valor, tú como padre dices, ¿cómo yo desarrollo la vida de mis hijos? ¿Cómo yo hago que sean mejores? ¿Cómo proveo las herramientas para que ellos puedan crecer? ¿Cómo los llevo de donde están a convertirse en el hombre o en la mujer que quiero que se conviertan? Entonces, Greg Rochelle siempre dice esto, ¿no? Todos tenemos influencia. Todos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta el impacto que tiene nuestra influencia, Claro. y no entendemos que eso también es liderar. El liderazgo es influencia. Entonces, pero tenemos lamentablemente ese concepto erróneo de que el liderazgo siempre es una posición. Por eso pasa en cualquier organización, una empresa o en una organización sin ánimo de lucro, una iglesia, lo que sea, siempre pasa el hecho de gente buscando la posición porque cree que de esa manera va a liderar, pero nadie lo está siguiendo. Me estás diciendo que no todos los jefes son líderes. Sí, no todos los jefes. Que hay una pregunta que me hacías ahí que acerca de liderazgo, ser líder o ser jefe. Yo siempre digo esto, ¿no? Tú puedes ser jefe de tu empresa y no liderar a nadie. O puedes no ser jefe de tu empresa y ser un gran líder dentro de tu empresa. Te pongo un ejemplo, ¿no? Esta semana estaba hablando con una de las personas que es directivo de una no voy a hacer publicidad acá, ¿no? Pero una empresa bastante importante aquí en España que me pidieron que les diera una asesoría. Estamos trabajando para una asesoría en cuanto a liderazgo, ¿no? Entonces, él es el líder principal de esa organización en una ciudad, ¿no? La empresa tiene varias ciudades y él está en esa ciudad. Ok, exactamente, una delegación, y entonces esa delegación tiene diferentes ámbitos. Entonces, él es una persona que se graduó, hizo su máster y todo, etcétera, y empezó a liderar dentro de la empresa. Pero no tiene un camino, una trayectoria, haber trabajado con gente, etcétera. Entonces, él hoy se encuentra con... Exactamente. Él se encuentra con un montón de problemas en el sentido de que la gente lo pueda seguir o no. Ya. ¿Por qué? Porque, o sea, la teoría está bien, es importante, pero el hecho de estar en el camino, transitando, recorriendo el camino, te lleva a ser mejor líder. Ahora, él es jefe, pero no lidera su empresa. ¿Por qué? Porque si el liderazgo es influencia, la pregunta es ¿qué tan cercano eres tú para poder influenciar a la gente? ¿Qué tanto estás pensando? Y vivimos en un mundo muy competitivo, tenemos que decirlo, y no está mal. El problema es cuando esa competitividad te lleva a pisotear a quien sea para mantenerte en el lugar donde estás, ¿no? Entonces creo que para mí sí hay una diferencia. Tú puedes ser jefe de una empresa y no liderar a nadie, o tú puedes ser el líder de una empresa y no ser jefe en ese lugar.
¿Por qué? Porque quizás cuando tú hablas en tu empresa, por ejemplo, tú dices, yo no soy el jefe de mi empresa, pero soy el líder. Entonces, cuando yo hablo, la gente me escucha, la gente presta atención, la gente la llevo hacia alcanzar los objetivos. Y no soy el jefe, pero me escuchan. ¿Por qué? Porque hay influencia en mi vida. Pero después viene el jefe y solamente me moviliza y me dice, o lo haces o te despido. Entonces yo creo que hay que lograr ese balance y yo siempre animo a todos los empresarios, emprendedores o personas que están a cargo de una organización que desarrollen su liderazgo. ¿Por qué? Porque ser jefe te va a mantener en un lugar por un tiempo, ¿ok? Y vas a hacer de que la gente te obedezca, pero porque te tiene miedo. No porque digan, wow, ese tío, ese hombre me inspira o esa mujer me inspira. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando habla tiene claro hacia dónde vamos, ha alcanzado cosas, tiene un trayecto recorrido, entonces yo lo quiero seguir. Hay algo súper interesante, por lo menos desde la organización en que yo trabajo, es lo siguiente. Tú no tienes lo que tú quieres, tú tienes lo que tú atraes. ¿Por qué? Porque tú atraes lo que tú eres. Correcto. Entonces, a veces uno dice, no, todos queremos a los mejores en nuestro equipo, eso está claro. La pregunta es si los mejores quieren estar contigo o no. Y eso es difícil, ¿por qué? Porque si yo puedo querer a todos los mejores, pero si los mejores no quieren trabajar conmigo, tengo un gran problema. Ahora, si yo soy el mejor, los mejores van a querer trabajar conmigo. Correcto. Entonces, creo que esa parte también es sumamente interesante para poder entender de que yo puedo ser, por ejemplo, si tú eres empresario, si tú eres jefe en tu empresa, y porque tú eres el que la fundó, etcétera, tú tienes que saber de que tienes que trabajar también en tu liderazgo, en cómo influencias a la gente, porque el ser el jefe solamente no te va a servir para alcanzar todo lo que quieres alcanzar. Claro, ahí mencionas una palabra que me gusta mucho y es la palabra inspirar, porque muchas veces asociamos el término de influenciar a manipular, a llevar a un estado de... Pero en realidad la influencia va de inspirar a otras personas a que hagan, a que tengan un cambio o a que te sigan, ¿no? Sí, entiendo que en cada organización, depende del tamaño de la organización, es muy diferente, pero yo creo que hay lugares donde tú puedes inspirar a ese equipo que es más cercano tuyo, ¿no? Creo que Jeff Bezos dice algo acerca de esto, ¿no? Tu equipo más cercano tú lo tienes que poder alimentar con 2 pizzas, ¿no? Entonces, tú no puedes tener un equipo de... O sea, por ejemplo, mi equipo más cercano son 8 personas. Es con el equipo con el que yo trabajo, con el que tomamos todas las decisiones que tomamos, los proyectos que hacemos. Ese es el equipo. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener un... O sea, yo tengo un equipo de liderazgo de unas 80 personas, pero no tomamos todas las decisiones todos juntos, en conjunto, trabajamos por áreas y todo eso, ¿no? Pero hay algo interesante en esto. Y Simon Sinek, que él habla mucho acerca de esto, él dice lo siguiente... cómo movilizas a la gente a accionar en algo, ¿no? Y la parte más importante no es que tú seas el jefe, que tengas los recursos y tengas todos los medios, sino que tú tengas claro tu porqué como empresa. Que tú tengas claro tu porqué como emprendedor, que tú tengas claro tu porqué como persona, el hecho de por qué estoy haciendo esto. Entonces tú inspiras. A mí me encanta esto de inspirar y motivar. Hoy tenemos muchos videos, las redes están llenas de videos de motivación y todo. Tú pones cualquier cosita y todos te estamos motivando, ¿no? En todo momento. Yo siempre digo, a mí me gusta más la gente que me inspira. Y la gente que me inspira tiene que ver con un camino de vida que ha realizado, está alcanzando algo y está tocando y cambiando la vida de otras personas. Eso es lo que a mí me inspira. Después, lo motivacional, y sí, alguien te puede decir, no, cree en ti porque tú todo lo puedes, está perfecto, pero te pongo un ejemplo claro. Yo, por ejemplo, si veo de pronto un amigo mío que pesaba 120 kilos, ¿no? Y yo estoy en 100 kilos, ¿ok? ¿Tanto? No, estoy poniendo un ejemplo, Entonces, no demos números reales, por favor. Entonces, tengo un amigo que pesaba 120, ¿no? Entonces, y yo estoy pesando 100. Y tengo otro amigo que está todo cuadrado, va al gimnasio, etcétera, y está todo el tiempo motivándome. Néstor, dale, que tú puedes, métele ganas, ve al gimnasio y todo. Y me está motivando y la motivación me dura un momento. Pero cuando de pronto yo veo a mi amigo que pesaba 120, que pesa 80 y que está todo fibrado y cuadrado, yo digo, hey, ¿qué hiciste? No, hice esta dieta. O sea, lo que hizo ese tío no me dio ninguna palabra de motivación. Su vida, los resultados de su vida, lo que yo puedo visualizar en él, me están inspirando. Claro. Sí, wow. Entonces, la diferencia entre motivación e inspiración es, la motivación es lo que viene de afuera. Dale, que tú puedes, vas a alcanzar, y eso se va. O sea, tú puedes estar hoy mal y escuchas un podcast de motivación y te vas a decir, sí, porque tú puedes y tú sales ahí motivado, pero mañana te vas a levantar igual. Ahora, la inspiración viene de algo que alguien saca de adentro tuyo. Entonces, wow, yo pensé que no podía, pero si ese tío que pesaba 120 pudo, yo puedo. Entonces saca algo que hay adentro de mí, me moviliza
a la ejecución de algo porque me está inspirando. Entonces, yo creo en la inspiración. A mí me gusta ser, más que una persona que motiva, me gusta ser una persona que inspira. Yo creo que vivimos en un mundo, en una sociedad llena de mensajes motivadores, pero tenemos muy poca gente que te inspira de verdad. Entonces, a mí me encanta seguir ese tipo de personas que su vida me inspira por algo que están haciendo, por algo que han alcanzado. Es como tú como empresario. Tú, o sea, tú dices, wow, yo quiero ser como aquel, o aquel me inspira porque mira, empezó de esto de la nada y llegó allá. Entonces, eso es lo que yo quiero, saca algo dentro de ti. Pero después puede venir alguien y decirte, no, John, dale, tú puedes con este proyecto y tú puedes con aquello otro. Y vas a decir, sí, pero que tú no me sabes mis problemas, tú no sabes mis situaciones. Pero el otro está diciendo, sí, yo pasé por ahí, estuve ahí y lo alcancé. Eso a mí me encanta. Claro, a través de los hechos, no de los cuentos. Exactamente. Vale, muy bien. Llegados a este punto, ¿cuáles serían para ti las principales cualidades que debe tener un líder, ya centrándonos un poco más en el tema de organizaciones y de empresas? Ok. Volviendo a lo que te decía recién, creo que si tú como líder, ya seas, por ejemplo, eres autónomo, por decirlo, ¿no? Tú dices, es que yo no estoy liderando a nadie, ¿no? Porque te puede pasar. Tú estás comenzando un emprendimiento, dices que yo estoy solo, entonces no tengo a nadie, ¿no? Eso es un error, porque siempre, todo lo que tú hagas se trata de gente. Todo lo que tú hagas se trata de gente. Entonces, el hecho de saber cuál es tu porqué primero, es lo más importante. Si tú no sabes cuál es tu porqué, o sea, la razón de tu vida, tu existencia, o por qué estás haciendo lo que estás haciendo, tú no vas a poder inspirar a nadie y no vas a poder movilizar a nadie a la acción. A veces tú puedes estar solo y movilizar a un montón de gente a la acción hacia algo. ¿Por qué? Porque sabes el porqué. Entonces, de pronto, te pongo un ejemplo, ¿no? Dices, no, tengo una idea, un proyecto, y te sientas. No sé si has visto estos programas de los tiburones, ¿no? Los Shark, esto donde tú vas y presentas tu proyecto y todo, ¿no? Sí. Entonces tú dices, está bien, yo te puedo contar mi proyecto, pero otra cosa es cuando yo creo en mi proyecto, cuando sé lo que hay, etcétera, porque tengo un porqué. Entonces yo creo que lo principal en un líder, no importa si estás solo hoy o si estás dirigiendo una empresa, es tener claro tu por qué lo estás haciendo. Y después hay habilidades que me gusta. Patrick Lencioni habla algo que me gusta mucho. Él dice lo siguiente, y comparto con él, quizás hay mucho que podríamos hablar en cuanto a habilidades, pero si las reducimos en estas tres, creo que sería súper bueno. Que él habla acerca de esto, de humildad, hambre y empatía. Tres cosas importantes: humildad, hambre y empatía. Mira, la gente que realmente es humilde tiene la capacidad de aprender de cualquiera. Entonces, si yo que estoy emprendiendo, si yo soy empresario, si yo soy autónomo, si estoy comenzando quizás mi negocio, etcétera, y tengo la humildad suficiente, voy a tener la capacidad de aprender constantemente. O sea, wow, no me interesa si este sabe mucho o este sabe poco, o si este tiene una gran empresa o este está empezando como yo, pero como tengo la humildad para aprender, voy a absorber. Entonces yo creo que una de las cosas principales en el liderazgo y la que más nos cuesta es la humildad. Sí, es correcto. Yo lo sé, a mí me pusieron acá porque hice mi máster y porque estudié no sé cuánto, porque no, yo empecé mi negocio desde cero y todo. Entonces, cuando alguien te viene a decir, me vas a enseñar exactamente, cómo hacer las cosas. Cuando alguien te viene a decir algo, te dice, no, espérate. Entonces, humildad te abre un montón de puertas y me encanta porque C.S. Lewis dice lo siguiente, fíjate, él dice, déjame decirte esta frase que él dice: la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Wow. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti. O sea, eso es lo importante de la humildad. Decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer para crecer y para beneficiar a los demás? Entonces, cuando tú tienes humildad, tú vas a aprender de cualquier persona. Déjame ponerte dos ejemplos, ¿no? Te dije al principio que yo había estudiado música, ¿no? Entonces yo estaba en Puerto Rico en un concierto. Me invitaron a dar unos masterclass de música, estaba en un concierto, y hay un percusionista súper famoso que ha tocado con los más grandes en el mundo, que se llama Alex Acuña, peruano. Y claro, evidentemente los que somos músicos sabemos quién es Alex Acuña y todo el tema, y el sueño de todo músico es algún día tocar con Alex Acuña, con Abraham Laboriel, etcétera, y todo eso. Entonces yo estaba en Puerto Rico, estábamos dando los masterclass y nos dicen, bueno, va a venir Alex Acuña a hacer masterclass de percusión y en la noche va a tocar con nosotros en el concierto, etc. Wow, yo estaba flipando en colores, ¿no? O sea, yo digo, este es mi sueño. Entonces, fuimos al lugar donde íbamos a dar los masterclass y de pronto fuimos a comer. Y en eso que vamos a comer, llega Alex Acuña.
Y viste cuando tú estás conociendo a esa persona que siempre quisiste conocer. Entonces yo estaba ahí con Alex Acuña y wow, Alex es chiquitito, muy bajito. Entonces lo saludo, que un gusto en conocerte y todo. Fuimos a los masterclass, hicimos un masterclass, después pasamos a un salón a comer, y era un salón así diáfano de escuela, y donde lo veo de pronto y se sienta en el suelo, empieza a comer ahí en el suelo su comida en una bandeja estas muy americanas de Tergopol, o no me acuerdo cómo se llama matal blanco. Empieza a comer ahí, yo me siento ahí, otros chicos más, y empezamos a hablar con él, a preguntarle. Entonces cuando salimos de ahí ya íbamos al concierto, y yo le digo, Alex, ¿podemos hacer una foto? Y me dice, claro que sí. Entonces hacemos una foto y digo, wow, qué privilegio tocar contigo este día, etcétera. Y me mira y me dice, te voy a dar un consejo. Me dice, nunca te creas demasiado bueno, porque siempre va a venir alguien que sea mejor que tú. Mantente siempre humilde. Y yo dije, wow, este tío que es el mejor percusionista del mundo me está diciendo que me mantenga humilde. ¿Quién soy yo para creerme algo? ¿Me explico? Entonces, creo que la humildad te lleva a decir, bueno, no solamente aprendo, no solamente aprendo de los más grandes, sino que también puedo aprender de cualquier persona. Ahí voy al otro caso. Yo aprendí un oficio cuando era adolescente, que era la pintura. Pintar, no Picasso, sino pintar... brocha gorda. Sí, exactamente, brocha gorda, ¿no? Pintar casas y todo. Entonces un día estábamos pintando una nave con un amigo que me invita a pintar y todo. Entonces me dice, invité a... Se te puede invitar a pintar. Sí, pero no bueno. tú. Entonces me dice, ¿me ayudas a pintar? Tengo que pintar la nave. Bueno, fuimos. Y me dice, invité a un amigo más que es de otra ciudad, etcétera, es un señor mayor y él nos va a ayudar. Y yo digo, un señor mayor, jolines, me pusieron un viejito, ¿no? Entonces, claro, viene él y vamos a pintar y me quiere dar unas instrucciones, ¿no? Yo dije, no, espérate, yo sé pintar. Mi tío era muy bueno pintando, me enseñó a pintar como los mejores, o sea, entonces, y cuando yo estoy teniendo este pensamiento, él agarra y hace algo que yo nunca había visto que se hacía, en este caso yo nunca lo había hecho cuando pintaba, ¿no? Él abre la lata de pintura, etcétera, y yo cuando abría la lata de pintura, es tonto, pero fíjate la lección, ¿no? Yo abría la lata de pintura y agarraba la tapa y con el pincel sacaba la pintura que quedaba para poner en el bote, ¿no? Claro, lo que hacemos todos. Él coge la tapa y estaba el bote ahí grande y le hace... Y en un segundo sacó toda la pintura que había en la tapa. Y me vino este pensamiento, nunca te creas que eres demasiado bueno como para no aprender de alguien. Entonces, yo creo que toda persona, no importa en lo que sea, estoy hablando de la música como en el otro extremo que tenía que ver con la pintura, la humildad es una de las habilidades y una de las cosas que uno más debe desarrollar en el liderazgo, ¿no? Para emprender. La segunda cosa que me gusta que habla Patrick Lencioni, hablando de esto, qué cualidades debo desarrollar, es el hambre. El hambre por crecer. Okay. Cuando tú eres un tío con hambre, por ejemplo, aparte de que te comiste todo lo que teníamos hoy preparado, no, tú eres una persona con hambre, por ejemplo, una persona que constantemente está buscando cómo crece acá, cómo crezco allá, y qué aprendo de esto, y qué aprendo de eso. O sea, una persona con hambre es espectacular porque jamás se va a quedar quieta. Una persona con hambre no necesita un jefe. Una persona con hambre va a hacer las cosas súper bien. Una persona con hambre va a hacerlo con excelencia. Una persona con hambre va a ser responsable. ¿Por qué? Porque no se conforma con lo que tiene, porque quiere ir a más. Entonces, si tú eres emprendedor, si tú eres empresario, si tú eres líder, evidentemente el tener hambre por el crecimiento es sumamente importante. Entonces, quizás entre esas dos cualidades de humildad y hambre, creo que es sumamente importante para tu crecimiento en el liderazgo. Entonces, si tú hoy eres el jefe de tu empresa, creo que quizás deberías evaluar cómo está tu humildad, ¿ok? O si solamente eres autónomo y estás solito, ¿ok? ¿Cómo es tu humildad? Quizás estás solo porque no has tenido la capacidad de buscar a alguien que te ayude, que dejarte mentorear por alguien que te guíe o alguien que te diga cómo hacer las cosas de manera diferente. Quizás no estás creciendo porque no hay hambre en tu vida. ¿En qué? En el sentido, wow, esto está bien, pero no me conformo con esto, quiero más. Y eso te lleva a ser más responsable, a crecer y todo lo que haces, ¿no? Y luego, una cosa importante, porque la gente que tiene hambre, ¿ok? Siempre tiene pasión en su vida. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo lleva a estirarse. Yo hay muchas cosas que no sabía. Mira, yo empecé a dirigir una organización, una empresa que tenía que ver con música. Empecé en Puerto Rico, después me vine para España. Y había muchas cosas que yo no tenía ni idea de la parte de la empresa, en el sentido de hacer páginas web, el tema de desarrollar ciertas cosas para que la empresa funcione. Yo era músico.
Yo sabía dar clases, yo era profesor, etcétera, podía dirigir la escuela. Pero tuve que aprender a hacer páginas web. No sabía. Ahora, como yo siempre tuve un hambre de crecimiento, entonces pues yo siempre digo esto, yo no soy creativo ni soy muy inteligente, pero soy una persona que siempre tiene hambre de crecimiento, entonces eso me lleva a ser curioso. Así que, bueno, ¿cómo se hace esto y aquello, no? Entonces, aprendí a hacer páginas web, aprendí a hacer diseños porque no sabía. Entonces, eso me llevó a crecer en la organización donde estaba. Si yo me quedo con lo que sé, no hubiera crecido. Robert Kiyosaki, que yo creo que lo conoces, que él escribió el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre y el de Cash Flow, él dice lo siguiente: una persona con mayor capacidad de crecimiento tiene muchas más probabilidades de alcanzar más cosas. ¿Por qué? Porque tú no manejas solamente una, sino que manejas muchas cosas. O sea, tienes la capacidad de no solamente saber dirigir una organización, tienes la capacidad de crearte una página web, y después viene el momento donde te enfocas. Eso está claro. Claro. Porque en un momento te tienes que enfocar. Claro. Pero al principio, si tú quieres crecer, vas a tener que tener hambre de cómo se aprende esto, cómo se aprende lo otro. Y sobre todo cuando estás empezando solo tu emprendimiento. Sí, sí, porque evidentemente no tienes los recursos económicos necesarios para contratar especialistas en cada cosa, con lo cual depende de ti ese crecimiento, el que comiences a hacerlo y luego, como bien dices, rodearte de un buen equipo para que cada persona haga lo propio. Hablando de ello, me resuena un poco lo que dices, y es que yo estoy entendiendo por lo que me dices que primero tenemos que liderarnos a nosotros mismos para luego liderar a los demás. Sí, cuando hablamos de liderazgo, más, si te das cuenta, todo lo que estamos charlando tiene que ver con nosotros mismos. No tiene que ver con las personas. Correcto. O sea, sí tiene que ver con las personas, pero no en el enfoque de qué es lo que hace él para crecer, para que mi organización crezca, para que mi empresa crezca, sino qué es lo que hago yo. Y en esa habilidad, que es la tercera, quizás, lo digo muy rápido, es la empatía. La empatía es el entender lo que está sucediendo con las personas. Entonces, tú creces como líder teniendo humildad, teniendo hambre por crecimiento, pero también siendo empático, porque a veces tú llegas a un lugar, llegas a tu empresa y quizás las cosas no están funcionando. ¿Okay? Esto es interesante porque Steve Jobs en una de sus entrevistas él decía lo siguiente: me di muchos golpes en el liderazgo y una de las cosas más importantes que me di cuenta es que yo estaba muy enfocado en los proyectos, pero en un momento entendí que quería construir un equipo. Entonces, yo sabía que hay ciertas cosas que yo dejaba pasar o las trabajaba de una manera diferente porque quería construir ese equipo a 10 años y no alcanzar un proyecto en un año. Nosotros a veces estamos muy enfocados en los proyectos. Por eso la empatía es sumamente importante. Cuando tú llegas a tu empresa, quizás hay cosas que no funcionan, pero la pregunta es, ¿sabes por qué esa persona no está rindiendo lo que tiene que rendir? Quizás tuvo una mala noticia hoy, quizás tuvo una enfermedad que está atravesando y que tú no tienes ni idea. La empatía de poder también entender a la gente de acuerdo a sus momentos de vida, lo que está atravesando. Eso te lleva a ser mejor líder. Pero el liderazgo siempre tiene que ver con uno. Nosotros siempre pensamos en el resto de la gente. Sí, correcto. Sí. Pero tiene que ver con nosotros mismos. Claro, allí juega un factor muy importante lo que es la autodisciplina. Porque al final, si no tienes la disciplina para hacer las cosas cuando tienes que hacerlas, mucho menos también vas a poder transmitir esas órdenes o esas intenciones al resto del equipo, ¿no? Exactamente. Mira, yo creo que para mí la clave está en esto de el crecer de manera constante. Y el liderazgo es un crecimiento constante. Cuando un líder crece, toda la organización se beneficia, y cuando un líder se estanca, evidentemente se vuelve en el tope de la gente que viene bajo su liderazgo. Entonces, ahí es donde a veces te conviertes más en jefe y sigues tu puesto de jefe y dejaste de liderar porque tú también dejaste de crecer. Ahora, creo que esta parte tú hablabas acerca de la autodisciplina, ¿no? Y yo creo que la autodisciplina es sumamente relevante para alguien que quiere crecer en el liderazgo. Porque no se trata simplemente de leer libros o de ir a una conferencia. Yo siempre digo, ¿no? Si tú quieres crecer en el liderazgo, es un proceso. Y no se trata de llegar a la meta, sino de disfrutar el camino, ¿no? Disfrutar el camino. Cuando tú disfrutas el camino es diferente porque en el camino vas creciendo. Hay procesos que te llevan a crecer. A veces nosotros estamos más enfocados en llegar a la meta. Y acá había algo interesante de lo que tú hablabas acerca de la autodisciplina, que yo me tomé el atrevimiento de apuntar un par de cosas importantes en cuanto a la autodisciplina, porque la diferencia entre liderarte a ti mismo y liderar a tu equipo, que era una de las preguntas que por ahí charlábamos, para liderarte a ti mismo tú tienes que ser una persona autodisciplinada, ¿no? Y desarrollas la autodisciplina
porque es lo primero que te lleva a ti a alcanzar lo que quieres alcanzar. Y Platón decía algo que me gusta, dice, la primera y gran victoria es conquistarse a uno mismo. O sea, la primera y gran victoria para ti como líder no es movilizar a tu gente, no es que la gente te obedezca, es que tú te conquistes a ti mismo. ¿Qué cosas en tu carácter tú necesitas conquistar? Interesante. ¿Me explico? ¿Qué cosas en tu personalidad? Porque todos podemos hacer test de personalidad, DISC y no sé cuánto. Y dicen, no, porque yo soy un D y así me quedo. No, tú puedes cambiar a lo largo de los años. O sea, creo que nosotros evolucionamos como personas, ¿no? Pero a veces nosotros, no, es que yo soy así, como dicen en México, ¿no? Si saben que soy así, para que me invitan a la fiesta, ¿no? Entonces, no, es que yo soy así y así me quedo. No, yo no era como soy. He evolucionado, pero he sido muy intencional en saber qué cosas son fuertes en mí y trabajarlas a full, pero también en aquellas cosas que sé que necesito trabajar porque me ayudan a ser mejor líder. Entonces quizás, si yo no soy un líder empático, ¿por qué? Porque soy el tío más ogro que pueda existir en el mundo, y voy a tener que trabajar mi empatía. ¿Por qué? Porque no voy a inspirar a la gente, no voy a traer confianza a la gente, no voy a traer cercanía con la gente porque no soy empático. Entonces simplemente voy a estar hablando con una personalidad DE, ¿no? Proyectos, 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 proyectos. Entonces digo, no, tengo una personalidad IS que va muy enfocada al tema de la gente. Entonces necesito trabajar esa parte. O tienes el otro que es el otro líder de que es un desorden, un caos, ¿no? Es tanto la gente, el compañerismo, los amigos, que después el tema de los proyectos, organización, se le va todo al desastre. Entonces yo creo que uno tiene que trabajar en esa parte de la autodisciplina, de saber qué cosas necesita mejorar y ser intencional para crecer en eso cada día, ¿no? Creo que Total, es porque al final se trata de establecer un equilibrio. No todos somos buenos en todo. Entonces Exactamente. debes establecer cuáles son tus puntos un poco más flacos, nivelarlos. No se trata de ser el mejor en ello, pero sí de nivelarlos, porque luego tienes que proyectar también sobre tu equipo. Vale, ya tenemos claro que al principio, evidentemente, necesitamos liderarnos nosotros, necesitamos hacer un ejercicio de autoconciencia, donde digamos, vale, en qué punto estoy, qué debo mejorar, tomar la conciencia de que necesito ser un líder, en el caso del emprendimiento o en el caso de tu propia vida misma, para seguir avanzando. Luego necesitas rodearte de personas. ¿Cómo haces para rodearte de ese equipo, para escoger las personas adecuadas? Ok, al principio te di 3 características que habla Patrick Lencioni de humildad, hambre y empatía. Yo busco esas 3 cosas en el equipo con el que trabajo. O sea, las mismas cosas que necesitas tú como líder, las buscas en tu equipo. Quiero hacer una diferencia entre lo que tiene que ver con capacidades, ¿okay? Que ahora vamos a hablar acerca de eso. Te pongo un ejemplo. En uno de tus podcasts creo que hablabas acerca de cómo contratar gente, etcétera, y todo eso, ¿no? Okay. Yo siempre veo lo siguiente, ¿no? ¿Por qué muchos de los empresarios, emprendedores fracasan en muchas cosas? Es porque conocen muy bien su producto, saben qué es lo que quieren vender, saben qué es lo que quieren hacer, etcétera, pero no trabajan en conocer a la gente, ¿ok? Entonces, tú contratas a la gente por lo que sabe, pero lo despide por lo que es. Te lo voy a decir. Tú contratas a la gente porque sabe un montón de lo que tú necesitas. Sabe cortar el papel, sabe usar la guillotina, sabe hacer no sé cuánto, sabe mandar email, sabe no sé cuánto. La contratas por lo que sabes, pero cuando la despides no la despides por lo que sabe, la despides por lo que es. Una persona irresponsable, una persona que no sabe tener conversaciones difíciles, una persona que quizás no tiene empatía con la gente, una persona malhumorada. Entonces, yo busco gente que tenga estas cualidades en su vida personal. Después vamos a hablar de capacidades, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo busco una persona humilde, una persona con hambre, una persona con empatía, todo lo demás de las capacidades evidentemente se van a ir dando. Ahora, evidentemente, para lo que necesito busco ciertas capacidades, pero las capacidades no es lo más importante. Sam Chan habla acerca de esto, ¿no? Lo que te decía recién. Contratamos a la gente por lo que saben hacer, pero la despedimos por lo que son. Entonces, muy pocas veces en la entrevista le hacemos preguntas a la gente de cómo resuelve ciertas cosas. Nada que ver con el trabajo, sino con su personalidad. Cómo maneja ciertas tensiones en el trabajo, cómo maneja ciertas charlas difíciles, cómo es su ética de trabajo, ¿ok? Cómo respondería a ciertas cosas en cuando hay ciertas tensiones. ¿Por qué? Porque eso va a estar. Entonces, es muy importante esto. Para mí, yo siempre digo, a mí me gusta trabajar con gente que evidentemente es humilde, que tiene hambre, que tiene empatía, pero Bill Hybels, hay algo que a mí me inspiró mucho al trabajar con un equipo, que es capacidad, carácter, química. 3 cosas importantes. Yo busco el carácter primero de una persona. Para mí lo más importante de una persona es el carácter, porque eso yo no te lo puedo dar. Eso es lo que tú traes y lo que tú decides desarrollar. Las capacidades sí te las puedo dar.
Tú las puedes aprender conmigo. Es más, tú has visto que en muchas empresas a veces dicen, no importa si no tienes habilidad, etcétera, porque te queremos enseñar. O sea, en otra manera, te vamos a moldear a lo que nosotros necesitamos, porque puede traer viejas manías que no nos interesan. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que busco yo más? El carácter. El carácter tiene que ver con cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, cómo tomas las decisiones que tomas, por qué las tomas de esa manera, las capacidades. Y sí, necesito ciertas capacidades. Yo no puedo decir, te necesito para ser informático en mi empresa, pero bueno, eres buen comunicador y me basta. No, evidentemente hay cosas, pero el resto lo puedes aprender. Y la tercera cosa que para mí es importante en cómo yo elijo mi equipo es química. Que la química a veces no la tenemos en cuenta, pero si yo voy a trabajar con alguien, yo tengo que poder tener química con alguien con quien trabajo. O sea, me tengo que poder sentir yo siempre digo, no hay mejor manera de hacer lo que haces que hacerlo con amigos. Entonces, llegar a ese punto, evidentemente en una empresa de 1000, 2000, tú no eres amigo de todos, estoy hablando al principio que te hablaba antes, ¿no? Ese de Jeff Bezos, ¿no? Ese círculo más cercano con el que haces lo que haces. Ok, entonces, la química. ¿Por qué? Porque siempre hay charlas difíciles. Siempre hay cosas que tú le vas a decir a alguien, ¿sabes qué? No me gusta cómo estás haciendo esto, o debemos trabajar aquello, mejorar aquello otro. Y si hay camaradería. ¿Cómo? Camaradería. Esa palabra, ¿ok? Si hay amistad, ¿ok? Si hay compañerismo, tú lo vas a poder charlar. Quizás en un poco te cae mal, pero después seguimos siendo amigos. Cuando no hay eso y solamente soy tu jefe, tú ya vas a haber puesto una barrera y ya no vamos a avanzar más que eso. Entonces, ¿cómo yo busco a mi equipo? Capacidades, carácter, química, pero siempre primero el carácter. Ahora, yo quiero que sean esa parte de mí. Ahora, después viene lo otro donde yo conozco a mi equipo para saber qué función cumplen dentro de eso. Y ahí es donde entra lo que yo te hablaba de, por ejemplo, decir, hay muchos test de personalidad hoy, yo quiero conocer las personalidades porque quizás yo tengo a alguien haciendo un proyecto y que es más tirado hacia una personalidad I o S, no sé, donde le gusta más la gente y puede ser alguien que va a ser muy buen influenciador, pero no me va a llevar un proyecto a cabo adelante y yo le estoy pidiendo a él que me lo lleve, entonces también está mi capacidad como líder en poder conocer las personas que tengo. Bueno, eso que comentas, y perdona que haga un paréntesis, es importante porque muchas veces, por lo que sea, llegamos a una posición de liderazgo y ya hay un equipo conformado, ¿vale? Entonces, el líder tiene que estar en la capacidad de que, de manera intencional, conozca a su equipo, se complemente, se compenetre y luego tomará las decisiones que tenga que tomar. Sí, tú puedes crear tu equipo desde cero, que eso tiene muchos más privilegios, o sea, mejor, evidentemente, o puedes tener un equipo heredado. Con un equipo heredado tienes que hacer un trabajo. Y yo creo que ahí es donde a veces perdemos tiempo en, más que enfocarnos, nosotros por lo general tú tienes un líder en una empresa, siempre va a estar muy enfocado en proyectos, cosas que alcanzar, números que vender, etcétera, y está bien. Pero en eso a veces perdemos más tiempo, ¿por qué? Porque tú tienes un equipo que heredaste y no lo conoces. Entonces estás demandando cosas de ellos, pero sin haberte ganado primero la confianza, el corazón de la gente para conocer a la gente. Entonces la gente te va a poder dar lo mejor de sí también si te conoce, ¿ok? Entonces yo quizás diría, tómate el tiempo de conocerlos. Ábrete. Exactamente, conócelos. ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus áreas de personalidad? Si tienes que hacer algún test con él, haz algún test. O sea, si tú estás liderando la empresa, tómate el tiempo para hacer algún test con ellos. Fíjate si es un tío creativo o si es un tío que realmente, o una tía que realmente es pensadora y piensa las ideas. No le estés pidiendo que sea alguien que te lleve adelante el proyecto porque quizás no va a tener esa capacidad de llevarte adelante el proyecto porque no es tenaz, pero pensando va a ser espectacular. Entonces, no te frustras tú y no frustras a tu equipo. El gran problema es que a veces nos frustramos nosotros y frustramos al equipo porque no conocemos el equipo. Entonces, yo creo que es mejor invertir, y esto no es gastar ni perder tiempo, quizás invertir un mes en conocer a tu equipo para que el resto del año te funcione bien, a que tirarte todo el año frustrado porque no conoces tu equipo y en el camino pierdes mucha gente, ¿no? Pero sí es importante conocer tu equipo. Aquí viene una parte que a mí me costó mucho entender y es, de repente, sea que contrates personal o sea que, es decir, sea que tú seas quien conforme el equipo o sea que lo heredes, te das cuenta de que tienes expectativas en una persona y que esa persona de repente estás pidiendo números y esta persona es de letras, ¿vale? Exactamente. Y no te diste cuenta a la hora de contratación o a la hora de que lo heredaste. Ahí es donde viene la parte donde tienes que tomar decisiones y ponerte con conciencia a decidir si continúas con esa persona o no. Y eso es totalmente válido. Y evidentemente estamos hablando de un entorno empresarial donde en una organización tienes que tomar decisiones que quizás a nivel personal afecten a alguien, pero que tú estás en pro de que la organización vaya adelante, ¿no?
Sí, la pregunta que siempre yo me hago es, por ejemplo, a la hora de despedir, Sam Chan siempre dice esto, mira, cuando se te vino el primer pensamiento de despedirlo a alguien, despídelo. ¿Ok? Y a veces eso parece muy crudo, ¿ok? Porque después dice, no, lo dejo, y al final dice, bueno, tendría que haber despedido, ¿no? Pero también viene la otra parte donde dices, bueno, me tomé el tiempo realmente de darle la chance de conocerlo, de saber por qué o no. Yo creo que primero siempre tiene que haber por lo menos una chance de decir, bueno, me da la oportunidad de conocerlo, me da la oportunidad de saber por qué, etcétera. Entonces, quizás de Invierto un pronto... poquito y si da fruto, invierto otro poco más. Exactamente. Y después está lo otro, que también hablamos mucho en lo de Samsung, que habla mucho acerca de esto. Es decir, a veces también te produce un desgaste a nivel personal, emocional, económico, empresarial, cuando tú estás despidiendo gente todo el tiempo, contratando y despidiendo, contratando y despidiendo, contratando y despidiendo, contratando y Algo despidiendo. está fallando, ¿Me entonces. explico? Entonces esto también es importante porque tú dices, está bien, yo también espero resultados, soy empresa, o sea, no, yo no, o sea, genero recursos, entonces si no genero recursos, evidentemente no voy a poder hacer la empresa que tengo que hacer, eso está claro. Pero sí creo que eso se resuelve quizás mucho al principio cuando tú vas a contratar a la persona. Evidentemente las capacidades que tiene, pero también acerca de su personalidad, Su carácter. su carácter, sus valores, su ética de trabajo, su vida. Eso también te ayuda muchísimo, porque quizás es una persona que no tiene todas las capacidades, pero tiene el hambre para crecer y va a llegar a lugares que quizás tú ni piensas que puede haber llegado. Pero sí hay momentos donde hay personas que tienen que decir, ¿sabes qué? Con esta persona no puedo. Y sobre todo yo pienso mucho esto hablando de la química. Si yo no tengo química con alguien, si yo no fluyo con alguien, mira, puedes tener toda la capacidad del mundo, ¿sí? Puedes ser muy bueno en un montón de áreas, pero si tú y yo no fluimos en el trabajo, yo prefiero no trabajar contigo. Sí, no, a mí a nivel experiencial me ha pasado en varias ocasiones que he creído en la persona y que quizás en ese momento no tenía las capacidades, pero he creído en la persona y he sembrado y he sembrado con la expectativa de que va a ser una persona fiel al equipo, fiel al porqué de la empresa, ¿sabes? Y en muchas ocasiones me ha salido bien, otras me ha salido mal directamente, Claro. porque hay veces que aunque creas en la persona, si la persona no tiene la capacidad, pues mira, desafortunadamente no se puede y ya está. Evidentemente acá hay cuestiones también de capacidad, o sea, tú pues si yo la apuesto, pero tampoco soy una ONG, Claro. entonces en algún momento si la persona no crece, no se estira, no va más, dice, está bien, hasta acá llegamos, ya más de eso no puedo hacer, o sea, yo creo en ti, pero evidentemente tú no estás dando lo suficiente como para seguir apostando en ese crecimiento, porque hoy sí necesito comenzar a ver resultados, ¿no? Claro. Vale, y una vez ya tienes un poco conformado ese equipo, ¿cómo le motivas? Está claro que le inspiras desde cómo eres como persona, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero ¿cómo le motivas a que alcancen los objetivos que les has planteado, a que crezcan? Porque a mí me pasa, yo en cada una de las charlas de mi empresa siempre hablo del crecimiento y estoy ahí detrás de ellos. Venga, va, crezcan. Y les estoy inspirando con mi vida propia, pero ¿qué herramientas hay para motivarles a que crezcan? Ah, súper interesante esa pregunta. Mira, yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo movilizas a las personas a la acción? Y esto da igual en el ambiente en el que te encuentres, ¿no? Martin Luther King, ¿ok? Una cosa interesante de esa época con Martin Luther King, etcétera, fue cómo movilizó a tantas personas a alcanzar algo. Y Martin Luther King simplemente, todos conocemos su frase célebre que fue, tengo un sueño. Todos tenemos sueños, todos queremos alcanzar algo y todos queremos ser parte de algo más relevante que nosotros mismos. O sea, es algo natural, como nos hizo nuestro creador, nuestro Dios nos hizo de esa manera, con ese deseo por ser algo más. Que por eso cuando tú de pronto vas caminando por la calle y ves a una persona necesitada y pobre y quizás le compraste un bocadillo, sientes, hice la tarea del día, ¿no? Me siento, ya tengo el cielo ganado. Porque fuimos creados para hacer cosas más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo movilizas a la acción? Los hermanos Wright, que fueron los que crearon el primer vuelo, el primer avión, ¿no? Que pudo volar, tripulado, etcétera. Una de las cosas más importantes, porque a la par de él había otra persona que estaba construyendo lo mismo, una de las cosas importantes fue cómo llevaron a todo su equipo a trabajar de la manera en que trabajaron, a hacer lo que hicieron, a desgastarse como se desgastaron y todo lo que hicieron y volvemos a la esencia de lo mismo. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Cuál es el porqué de lo que haces? Entonces, encontrar el porqué en tu vida, pero el porqué en tu empresa también es importante,
¿no? El hecho de decir, bueno, tú puedes decir, bueno, yo vendo, voy a hacer un avión para que vuele. Y el otro es decir, tenemos la posibilidad de cambiar la historia del mundo al crear un avión como la que estamos creando. Entonces, yo quiero ser parte de algo que está cambiando la historia. Y tú puedes pensar, bueno, sí, está bien, pero en mi empresa, ¿cómo yo lo hago? Yo soy constructor, ¿no? ¿Cómo lo hago en mi empresa? Y yo soy pintor. Pues mira, vas a tener que encontrar algo que a ti te mueve y te apasiona, donde te diga, bueno, mira, nosotros no simplemente pintamos casa, nosotros creamos hogares felices. ¿A través de qué? De cómo dejamos el lugar donde estamos. Entonces, busca la forma y la manera para poder comunicar eso a tu equipo y que ellos se sientan parte de, wow, estamos haciendo algo que es realmente relevante. Te vuelvo a decir lo que dije al principio, yo no creo tanto en la motivación. A mí me gusta trabajar con personas automotivadas. John Maxwell siempre nos dice esto, yo no puedo poner motivación en ti, yo quiero trabajar con personas que están motivadas. Que venga con la tarea hecha. No, ¿por qué? Porque una persona que está automotivada no necesita a alguien que esté todo el tiempo diciéndole dale. No sé si a ti te pasa, a mí yo tengo una personalidad donde cada vez me cuesta más el hecho de estar con alguien ahí motivándolo, dale, que tú puedes, dale, que no sé cuánto. Porque al final y al cabo, si la gente no está motivada, si no hay un porqué en su vida, nunca va a llegar a nada. Claro. Entonces, a mí me gusta trabajar con gente que está motivada. ¿Por qué? Porque entendió su porqué, porque tiene algo en lo que quiere alcanzar, porque tiene hambre de querer ser mejor en lo que está haciendo. Entonces, yo creo que cuando tú tienes una persona que todo el tiempo tienes que estar motivándola, en un momento tienes que decir, bueno, espérate, yo creo que este no es tu lugar. ¿Me explico? Ahora, sí creo que es importante, si tú quieres movilizar a la acción, y movilizar al crecimiento, en el inspirar evidentemente tú eres una persona que está constantemente creciendo, entonces hay gente que por más que tú crezcas no va a ser inspirada, pero porque no quiere. Yo tengo gente en mi organización así. De hecho, recuerdo que una vez en una mentoría contigo hablábamos de que yo en el equipo tenía personas que no querían crecer y que yo les estaba dando todas las herramientas para que esas personas crecieran. Y tú me comentaste algo y parafraseo, algo sobre los pilares, las columnas. Recuérdame un poco eso porque creo que le va a ayudar mucho a personas que tienen dentro de su equipo gente que directamente no le interesa crecer y que lo necesitas en tu empresa. Hay un T.D. Shea que es americano, él habla acerca de esto de dos tipos de personas que pueden haber en tu organización. Pilares, columnas y andamios. Uh-huh. ¿Okay? Y eso también es importante entenderlo cuando tú diriges tu organización, tu empresa, tu negocio, etc. A veces nosotros queremos tener a la gente para toda la vida, ¿no? Y eso es bueno. A mí me encanta tener un equipo con el que he crecido y formado y ya llevo 10 años caminando y haciendo lo que hago, etc. Es buenísimo, pero hay gente en tu empresa o organización que son para etapas de tu organización. Entonces están las columnas. Las columnas son aquellos que son fundamentales en tu empresa, que van a estar ahí, quizás la empezaron contigo. El otro día te decía hoy una entrevista de Oso Traba con el director o el creador, fundador de Bimbo, que todos conocemos Pan Bimbo, etc. Y él hablaba acerca de esas personas como él y su hermano y otra persona más que han estado ahí por años y años. Esos son las columnas de la organización, ¿ok? Los pilares, lo que han puesto los valores, los principios, gente que está contigo siempre, tiene el corazón. Pero hay otros que son andamios. Cuando tú piensas en una obra, tú para hacer una obra, para construir las columnas, lo que va a permanecer, necesitas andamios. Los andamios se ponen en un lugar, están durante el proceso de la construcción y después se quitan. Ya no están más, porque tienen un propósito, servir para un momento puntual. Uh-huh. Entonces, en tu organización a veces hay personas que son andamios. Y no significa ni que sean ni mejores ni peores. No es que andamios son mejores que columnas. No. Uh-huh. Tiene que ver con propósito. Entiendo. Entonces, tú tienes personas que vinieron a tu organización, a tu empresa, te ayudaron a crecer en algo, a crear algo, y hoy ya no necesitan estar más en tu empresa. Entonces, necesitan tomar otro camino. Esas son personas que son como los andamios en tu empresa. Y tienes otras que son fundamentales en tu empresa. Tú dices, quito esta columna y se me desmorona mucho de mi empresa. Entonces, trabajo para fortalecerla, ¿no? Esas son dos cosas que a mí me ayudaron muchísimo, porque si no a veces tú te frustras y dices, bueno, está bien, pero el tiempo que estuvo era el tiempo que necesitaba estar para lo que necesitábamos hacer. Entonces hay temporadas en la vida también de las personas, ¿no? Y no te tiene que frustrar también eso. Sí, no, ahora que, mira que esta charla habremos tenido, y lo recuerdo perfectamente, en 2019, hace 5 años, wow, en la cafetería, y la recuerdo porque me ayudó muchísimo a entenderlo. Y hoy que ya tengo mucha más madurez empresarial y que han pasado por mi vida, o por la vida de mi empresa, varios andamios, uh-huh, e inclusive columnas,
entiendo que simplemente hay que dejarlas pasar, hay que dar gracias por lo que esa persona hizo en tu organización o en tu equipo durante un tiempo y luego seguir avanzando, seguir nuestro camino. La persona seguirá su camino. Yo soy una persona que hoy por hoy en la reunión de mi empresa le doy gracias a todas aquellas personas que han pasado por nuestra empresa y que han aportado su grano de arena. Y doy gracias por las que están hoy, porque están aportando otra vez su grano de arena o su arenita, como decimos en el equipo, y que están aportando su vida, porque al final están donándonos o dando parte de su tiempo y poniendo sus esperanzas. También es importante y me resuena mucho el hecho de que a mí también en su día me costó encontrar mi porqué a nivel empresarial. Y muy seguramente muchos emprendedores coinciden conmigo de, vale, el ejemplo que pusiste, tengo una constructora, tengo una empresa de pinturas o tengo una empresa de lo que sea, ¿cómo voy a encontrar mi porqué? Y mira, se trata de algo que va mucho más allá de lo material. Se trata de ir adentro de ti y encontrar por qué decidiste primero emprender o por qué decidiste dedicarte a eso que te estás dedicando, qué te hace feliz de ello y a partir de allí comenzar a fluir en ese sentido. Y luego las respuestas llegarán, pero tú siempre tienes que buscarlas. Ahora, una vez llegan las respuestas, yo estoy en esa etapa donde ya tengo mi respuesta, ahora tengo que transmitir ese porqué a cada una de las personas de la organización, entendiendo, y esta parte es importante, que cada persona es diferente y cada uno tiene sus necesidades. Las necesidades de ellos no son mis necesidades. Las aspiraciones y las ambiciones de ellos no son las mías. Hay personas que directamente hacen una carrera de emprendimiento dentro de las empresas. Exactamente. Y no tienen que ser necesariamente emprendedores que van a crear un negocio, van a crear una empresa y que van a ganar miles y miles de euros. No, su satisfacción es empecé en un punto dentro de la empresa y terminé en otro punto, siendo o no siendo líderes. Esa es su satisfacción y a lo mejor ahí está su porqué. Su porqué es servir dentro de la empresa en X punto porque esa persona se siente realizada como persona, se siente realizada como profesional, hace que su entorno se sienta orgulloso de ella y a lo mejor ese es su pequeño porqué. Ahora, el reto, y esto sigue siendo un reto para mí como líder y como empresario, es ayudarle a esa persona a encontrar su propio porqué. Al final yo le diré, vale, sí, el porqué dentro de la organización es sí, pero la persona tiene que encontrar su porqué, y aquí viene una palabra importante para mí, alinear su porqué con el porqué de la organización. Porque si el porqué de esa persona está desalineado, evidentemente no va a dar frutos dentro de la organización. Y creo que como líderes necesitamos hacer el trabajo de un agricultor y es sembrar. Sembrar, poner una semillita, regar esa semillita, cuidar esa semillita y entender que esa semillita es una persona, porque nosotros en un momento dado, como líderes y como empresarios, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ayudar a crecer personas. A mí me ha pasado a nivel personal donde yo indirectamente he influido en la vida de hijos de mis empleados. ¿Por qué? Porque ven en mí una persona a quien seguir o porque mi empleado le habla de mí en las cenas de familia, en sus cenas familiares, o mi empleado le habla de mí los fines de semana, o de repente ese hijo de ese empleado viene a mi empresa, ve cómo lo tenemos organizado, ve lo disciplinado que somos. Entonces, no te das cuenta, pero eres un referente para el entorno de tu familia. Yo estoy seguro que mi equipo habla de mí con sus esposas y con sus esposos y con sus padres. Afortunadamente creo a día de hoy que hablan bien de mí, pero qué triste es que otras personas estén hablando de ti. Mira lo que hace mi jefe, por un lado es una cosa, por otro lado es otra. Y aquí viene el tema de la ética y de la integridad como persona que tenemos que tener los empresarios, es decir, ser congruente con lo que somos aquí y allá. Es decir, no podemos tener una doble personalidad porque aunque sí que se puede tener, tiene las patas cortas al final. Al final será muy difícil llevar una doble vida, será muy difícil sostener una mentira, ¿no? Entonces la integridad juega parte fundamental dentro de la... Sí, bueno, mira, yo creo que vamos a entender, porque la integridad tiene que ver con ser uno, ¿no? Entonces puede tener dos lados. La integridad tiene que ver con que eres uno, o sea, lo que piensas, lo que dices y la forma en que actúas son congruentes. Evidentemente nosotros vemos la integridad desde el punto de vista bueno, porque siempre que hablamos de integridad hablamos de eso, pero si la integridad significa ser uno, a veces tú tienes personas que piensan de una manera, que hablan y actúan y que quizás no compartes su ética de vida.
Entonces, yo creo, entiendo que somos seres integrales, ¿no? No solamente somos un cuerpo, alma, espíritu, o sea, nuestras emociones están ahí, o sea, tú no puedes decir, bueno, voy al trabajo solamente con mi cuerpo y dejo mis emociones en casa, aunque hoy, o sea, tú tienes que batallar cuando vas a tu trabajo, quizás si hoy perdiste un amigo, un familiar y te toca trabajar, o estás enfrente a un proyecto, vas a tener que trabajar con tus emociones para poder sacar adelante eso, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, a John Maxwell hace un tiempo le preguntaban o le sugirieron escribir un libro sobre el liderazgo, la ética en los negocios, ¿no? Entonces, cómo tener ética en los negocios. Y él decía algo muy interesante que es lo siguiente, o sea, la ética es ética. No existe eso de ética en el negocio, ética familiar, ética en mi vida personal, ética, o sea, yo creo que tú eres uno en todo lugar donde tú haces. Mira, él dice algo como lo siguiente, dice, si deseas ser ético, vivirás tu vida con un estándar general para todas las áreas de tu vida. O sea, si tú quieres ser ético, el estándar general que tú pones es para todas las áreas de tu vida. Te pongo este ejemplo. Tú no puedes decir, bueno, yo en mi trabajo voy a ser honesto, pero en mi familia, con mis amigos, soy un mentiroso. No, porque tú eres uno. O sea, no existe esa dualidad donde, bueno, es que en mi trabajo yo soy íntegro, soy honesto, soy no sé cuánto, pero en mi familia soy un mentiroso, soy un engañador. No, tú eres eso. Entonces, lo que tú eres, lo vas a llevar a donde sea, lo vas a llevar a tu trabajo, lo vas a llevar a los contratos que hagas, lo vas a llevar a las relaciones interpersonales, con tus amigos, con tus socios, lo que sea, lo vas a llevar en tu relación matrimonial, familiar, con tus hijos. Entonces, es muy importante el evaluar esto, porque tú no puedes ser una cosa en tu trabajo o decir que eres, porque esto también es un engaño, es una gran mentira. No es que yo soy así en mi trabajo, soy responsable, soy cumplidor, ¿no? Y en mi casa soy cualquier cosa. O, no, yo en mi casa soy así y en mi trabajo soy otra. En realidad lo que tú eres en todos lados. Claro. Si tú eres un tío irresponsable, vas a ser responsable en todos lados. En tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, en el lugar donde tú estés. Si tú eres una persona que batalla con el tema de obtener beneficios de lo ajeno, haciendo trampas, etcétera, tú lo vas a hacer en todos lados donde estés. Entonces, cualquier oportunidad que tengas, vas a vivir exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que es muy importante en el liderazgo también aprender a tener una ética de vida personal que dirige tu vida y que no te causa problemas. ¿Por qué? Porque si tú eres diferente en tu casa y en tu trabajo, después hay un momento donde se empiezan a chocar. ¿Me explico? Claro. Entonces, yo soy lo que soy en todos lados. Okay, yo no puedo decir, bueno, yo soy acá un tío súper empático en mi trabajo y en mi casa soy un ogro. No, tú vas a ser igual. ¿Por qué? Porque la gente, tú te das cuenta cuando alguien es empático, tú te das cuenta cuando alguien es orgánico en una relación, te cae bien, conecta, a cuando alguien viene a querer, leyó en un libro de liderazgo, no hay que ser empático. Entonces yo llego a mi trabajo y, hey chicos, ¿cómo están? Etcétera. Y la gente te mira y dice, ¿y este qué onda? Si este no es así. Ahora, que estés trabajando en eso está bien, claro. Pero trabájalo en todos los lados, porque eres integral. Entonces, sí creo, es sumamente importante en esto de, debemos vivir una vida íntegra y tomar las decisiones con una ética personal, un estándar de vida que se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Porque hay momentos, y esto es algo sumamente interesante porque es un principio que yo aplico mucho en mi vida, ¿no? No se trata de decidir, sino se trata de decidir de manera anticipada. Déjame te lo explico. Si tú no decides cómo vas a obrar en tu vida hoy, por ejemplo, tú dices, bueno, yo tengo esta ética de trabajo, o sea, no voy a negociar estos valores, por ejemplo, con mi familia. Estos son los valores con mi familia. Yo no le voy a quitar tiempo a mi familia. Yo no voy a hacer un negocio que no sea correcto dentro de mi empresa porque simplemente me ofrezca un beneficio. Si yo no lo decido hoy, el día de mañana se va a dar la oportunidad que me ofrezcan hacer eso, pero como no lo decidí de manera anticipada y no tengo una ética de trabajo, voy a terminar haciéndolo. Entonces, el decidir de manera anticipada me ayuda, como yo siempre digo, ¿no?, a poner esas barreras de protección en mi vida que me permiten desenvolverme libremente tal y cual soy, porque ya tengo ciertas decisiones, porque tengo ciertos principios y tengo ciertos valores. Valores por defecto le llamo yo. Exactamente, o sea, lo que a ti te moviliza, tus no negociables. Entonces, pero lo tienes que decidir de manera anticipada, porque si tú no lo decides de manera anticipada, siempre va a haber la oportunidad de que hagas algo mal.
Claro, Siempre. porque de repente llega un momento de fervor, una emoción, te frotas la mano y dices, vale, este es mi momento. Pero si previamente no tienes preconcebido la respuesta, será fácil caer en la trampa de hacer las cosas que luego te vas a sentir traicionándote a ti mismo, porque dices, ¿por qué lo hice si no era lo correcto? O de repente, yo qué sé, haces un negocio raro o evades algún tipo de impuestos o lo que sea y se te comienza a volver un hábito. Y ahí es Exactamente. donde ya viene el problema. Porque llegará un momento donde ese hábito se vuelve tu estilo de vida y en tu estilo de vida serás una persona tramposa al resto de tu Exactamente. vida. Es muy, o sea, empezaste a mover la línea y la Correcto. cruzaste y la moviste un poquito más y la llevaste más allá. Entonces, mira, permíteme hablarte algo acerca de mi fe, ¿no? Yo soy pastor de iglesia también, entonces hay algo que yo no puedo evitar en entender esto. Hay una historia en la Biblia de Daniel. Daniel fue un hombre judío, un joven judío que estuvo en el reino de Nabucodonosor, etcétera, en Babilonia. Y hay algo que me gusta de su historia, hablando acerca de esto. Dice, Daniel decidió, ¿ok?, en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto puede parecer muy superfluo, pero hay algo interesante, porque en esas culturas la comida era muy importante. ¿En qué sentido? Daniel tenía una dieta, por llamar de alguna manera, y dentro de su dieta que quizás no incluía todo lo que incluía la dieta del rey, que quería que comiera lo que él comía para hacerlo más fuerte y todo. Pero Daniel, ¿por qué decidió esto? Porque la comida era presentado a ciertos dioses. Entonces, como era presentado a ciertos dioses y sacrificado a ciertos dioses, entonces, wow, este dios es el que me da la fuerza, este es el dios a través de lo que yo le sacrifico, etcétera, y cómo es lo que me da. Entonces, Daniel decidió no contaminarse, y cuando dice no contaminarse está diciendo, decidió no comer esa comida porque él quería demostrarle lo siguiente, o sea, yo tengo una fe, ¿ok? Esta es mi fe. Y lo que yo creo es más importante que lo que tú crees. Y no tiene que ver con la comida que tú presentas sino con aquello que yo creo donde está mi fe. Y por lo tanto yo quiero demostrarte que si yo camino dentro de estos parámetros, dentro de estos principios, dentro de estos valores, vas a ver mejores resultados que lo que tú vas a ver en todos los demás que le estás ofreciendo lo que estás ofreciendo. Pero la clave estaba en esto, decidió de manera anticipada. Claro. ¿Por qué? Porque si tú no decidiste, te pongo este ejemplo, ¿no? Si viene alguien y me dice, no, tenés que... te pongo un ejemplo, ¿no? Tenés que hacer este trabajo, pero bueno, vamos a pasarlo un 200% más, porque bueno, entonces, y de ese 200% más me tenés que dar a mí un tal porcentaje, etcétera, pero tú te vas a llevar una gran comisión y tú dices, wow, se parece, eso está súper jugoso y buenísimo. Si tú no decidiste antes que no ibas a hacer trampa en lo que hacías, ese momento tú no vas a poder decidir de manera correcta, porque se te va a nublar la vista con que con buenos recursos, mucho más recursos y no sé cuánto. Ahora, No estoy el haciendo vivir, nada malo. exactamente. Y ahora, fíjate, esto es sumamente irrelevante. El vivir en integridad y en una ética de vida que sea relevante para todo lo que tú estás haciendo, no es fácil, es sacrificial. ¿Ok? Porque no toda la gente vive así. Porque lo que dicen todos o lo que hacen todos es decir, bueno, pero si todos lo hacen, Claro. pero tú no eres todo. ¿Qué es lo que hace la diferencia en ti? La forma en cómo tú lo estás haciendo y cómo lo estás viviendo. Entonces, yo creo que decidir anticipadamente solamente lo puedes hacer cuando tienes una ética en tu vida personal. Eso es lo que hablábamos recién, ese estándar de vida general para todas las áreas de tu vida, no para algunos. No, no hago trampas acá, pero acá sí hago trampas. No, tú si haces trampa vas a hacer trampa en todo. Totalmente. Muy bien, vale. Resulta que ya tenemos un equipo conformado, ya le tenemos motivado y de repente nosotros vamos creciendo. Qué bueno que ya lo tengan formado y motivado. Eso tarda mucho. A mí me encanta y siempre te oigo hablar de tu estrategia para delegar. Sí. ¿Vale? La del 10-80-10. Ajá. Creo que es así, ¿no? Sí. Háblanos un poco de cómo haces tú para delegar funciones a otras personas, porque tú también dentro de tus organizaciones, he visto cómo han crecido tus organizaciones y empezaste tú y tu esposa y de repente poco a poco ya tienen un equipo de 80 líderes y dentro de eso tienen un círculo de 8 personas. ¿Cómo haces el proceso de delegar? Porque en las organizaciones, en todas las empresas, es algo que nos cuesta mucho. Uh-huh. Bueno, vamos al principio de lo que te decía hoy, ¿no? El hecho de, primero, uno es demasiado pequeño para pretender hacer cosas grandes. Entonces tú necesitas equipo. Para entender que necesitas equipo, necesitas humildad. Saber de que eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes. Y que no lo sabes hacer todo, ni que eres el mejor tampoco. Exactamente. Entonces hay etapas en tu emprendimiento, en tu organización o en tu caminar. Evidentemente al principio quizás tú haces todo.
Porque no te queda de otra, haces todo porque te queda de otra. Pero a medida que vas encontrando la gente con la que vas trabajando, tienes que aprender a delegar. Delegar es difícil, sobre todo cuando eres una persona que le gusta tener el control, porque delegar es perder el control. ¿Cierto? Yo no sé si a ti te cuesta o no, a mí me ha costado aprender a delegar y soltar, porque delegar es perder el control y significa que puede haber caos en algunas cosas. Y que habrán errores. Exactamente, porque no lo van. Nosotros siempre tenemos dichos, ¿no? Populares, como decir, bueno, para que salga bien lo tiene que hacer uno mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, eso tiene un limitante. Tú tienes un limitante de tiempo, tienes un limitante de fuerzas, o sea, pero si tú quieres hacer cosas más grandes, vas a tener que aprender a delegar. Ahora, en ese proceso de delegar hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tener un equipo es sumamente importante donde vas conociendo a tu equipo y empiezas a delegar. Hablemos de diferentes formas de delegar. Yo tengo un sistema, aprendí un sistema con John Maxwell que es muy bueno y me encanta en el proceso de delegar. Hay dos cosas. Número uno, cuando yo trabajo un proyecto, ¿ok? Un proyecto, por ejemplo, yo empiezo a trabajar un proyecto y yo siempre, este principio que es 10-80-10 es, en el primer 10% del desarrollo de ese proyecto estamos juntos. Tú y yo estamos juntos, porque yo tengo la visión, tengo el corazón, sé lo que quiero hacer, tú vas a ser quizás la persona que lo va a llevar adelante porque eres facilitador, porque eres tenaz, porque tienes esa capacidad de acoger el proyecto y explotarlo, ¿no? Entonces, pero yo tengo la visión, tengo lo que pensé, que tengo el corazón hacia donde queremos llegar. Entonces, en ese 10% yo me tengo que asegurar de pasarte el corazón, de poner en ti lo que queremos alcanzar, por qué lo queremos hacer. Después, ese 80% el siguiente 80% del proyecto, yo te voy a dejar que lo lleves solo. Con una rendición de cuentas, no significa que te abandono. Una supervisión. Una supervisión. Pero en esa supervisión yo te tengo que dejar, que ahora había ese proceso de delegar, que cómo lo hacemos, ¿no? Yo te tengo que dejar de que te equivoques, yo te tengo que dejar de que traigas cosas nuevas, etc. Pero es el 80% donde tú ya empiezas a caminar, donde hay una supervisión y una rendición de cuentas, porque a ti te hace bien rendir cuentas y yo necesito saber dónde va el proyecto. Y después nos volvemos a encontrar en el último 10%, donde tú ya desarrollaste casi la gran cantidad del proyecto, ahora nos juntamos en el final. Yo me quiero asegurar que seguimos teniendo el mismo corazón, que es la misma visión que teníamos, que estamos alcanzando el objetivo que queríamos alcanzar, evidentemente con todo lo que tú le has agregado al proyecto. Y en ese último 10% trabajamos para terminar de lanzarlo o hacer lo que queremos hacer. En ese hay un proceso de delegar, que es a lo que a mí me gusta, que es lo siguiente. Yo estoy trabajando contigo, entonces quizás tú no sabes cómo yo lo hago, yo sé porque yo lo aprendí, me formé, etcétera, entonces, pero yo quiero que tú aprendas. Entonces, ahí es en esto, el kit. es yo lo hago y tú miras. En el observar uno aprende. Entonces, mira, observa cómo hago, observa cómo comunico, observa cómo apasiono, observa cómo ejecuto, observa cómo estoy organizando las cosas, observa. ¿Ok? Quiero que observes. ¿Okay? El segundo proceso es, yo lo hago, el segundo paso, yo lo hago y tú me vas a ayudar. O sea, ahí empieza la parte donde empiezo a delegar una pequeña parte, no todo. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo y ahora mira, esta parte de la comunicación del proyecto te la voy a dejar a ti, porque ya me viste, ya sabes cómo lo hago. Okay. Vale, esta parte de organizar esta parte, entonces tú lo vas haciendo juntamente conmigo. Yo soy lo que lleva el principal de todo, el motor, pero tú lo vas ejecutando ciertas cosas. Y ahora vamos a bajar a algo práctico, ¿no? Entonces, esa es una segunda parte. La tercera parte es, ok, ahora tú lo vas a hacer, ¿ok? Y yo te voy a ayudar. Entonces, tú empiezas a cobrar relevancia en la tarea. Entonces, yo te empiezo a ayudar, entonces tú me vas diciendo y todo. Y la cuarta parte es, ahora tú lo haces y yo voy a estar afuera observándote. Yo veo. Yo veo. ¿Para qué? Para ayudarte a corregir qué cosas necesitamos trabajar, darte observación, etc. Y después la quinta parte es, reprodúcete en otros. Vamos a un ejemplo práctico. Bien. Vamos a un ejemplo práctico. Algo simple, ¿no? Vamos a usar el plotter. Tú sabes cómo manejar el plotter, sabes cómo arreglarlo si se rompe esto, sabes las tintas que necesita cambiar y todo. Entonces, tengo una persona nueva que contraté para manejar el plotter. Evidentemente no tiene tus años, no tiene tu capacidad, no tiene tus conocimientos, etc. Entonces, en ese proceso es, ok, yo te voy a ayudar, o sea, yo lo voy a hacer y tú me vas a observar simplemente. Y en ese observar está el desarrollo de la gente, donde evidentemente le tengo que ir enseñando, mientras no es que simplemente observa, le voy diciendo cosas, mira, esta tinta es la que utilizamos, hacemos esto, el otro, ok. Viene la segunda parte, ok, mira, en esta, ahora, como ya tienes un poco de training conmigo, te vas a encargar de cambiarle la tinta y te vas a encargar de ver el corte cómo se hace, ¿no? Tú lo vas a hacer.
Ok, me empiezas a ayudar. No, así el corte no, mira, la tinta te equivocaste, pusiste la negra donde iba la roja y la roja a la magenta, que hicimos un caos. Ok, vale, te cargaste el plotter, ¿no? Espera, esa persona no sigue. Esa persona no, bueno, hay algo en tu enseñanza que hay algo que no hiciste bien, ¿ok? Evidentemente tú le vas delegando y soltando aquello que le has ido enseñando, Claro. ¿no? Entonces, ahora viene la tercera parte, mira, ahora tú vas a hacer todo esto de pedir la tinta, cambiar el otro, hacer el corte, etcétera, y yo te voy a ayudar. Entonces, en ese ayudar tú sigues corrigiendo cosas, pero tú nunca dejas de corregir cosas porque tú le estás ayudando para que él crezca en esa área. Y después en la última parte, ok, mira, ahora ya tú lo vas a hacer solito, yo simplemente te voy a observar. Y en el observar no significa que tú no vas a hablar, significa, no, cuidado acá, no, o sea, y después evalúas, no, mira, hiciste esto, el otro. Y cuando tú ya sabes que esa persona lo tiene, no como tú lo harías, porque nunca lo va a hacer como tú lo harías. Y ese es nuestro mayor problema, esperar que la gente lo haga como yo lo hago. Y eso nos impide el crecimiento, ¿no? Entonces, cuando esa persona ya lo hace, tú lo observas, hiciste todo, ok, ahora multiplícate en otros. O sea, enséñale a otro. ¿Por qué? Porque yo creo, nosotros tenemos un dicho en nuestra organización, que es parte de nuestra filosofía. Todos somos necesarios, pero no todos somos... Todos somos necesarios, pero todos somos imprescindibles. O prescindibles, perdón. Vale. Todos somos necesarios, pero no todos somos no prescindibles. Del Ahí mundo está. Porque... Exactamente. Yo soy necesario, pero no soy imprescindible en mi empresa. ¿Ok? Yo soy necesario, pero no soy... Esto significa que yo constantemente tengo que multiplicarme en otro, enseñar a otro. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo no estoy, falto, etcétera. Enfermas, lo que sea, o te ascienden. Exactamente. Alguien tiene que poder hacer la tarea. Claro. Entonces, a veces nosotros no nos... multiplicamos en otro, no le enseñamos a otro. Porque siempre decimos, más fácil que lo haga yo, pierdo menos tiempo si lo hago yo. Está bien, pero tiene una fecha de caducidad lo tuyo, que tiene que ver con tiempo, tiene que ver con fuerza, tiene que ver con cosas emocionales, tiene que ver con cuestiones económicas y muchas cosas en cuanto a eso. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho eso. El gran problema es que nosotros a veces no tenemos un sistema de cómo delegar. Le decimos, bueno, ahora te vas a hacer cargo del plotter. Y ya está, mírate 4 videitos de YouTube y hice una formación de no sé dónde. Y acá entra algo que es importante. Hay una diferencia entre capacitación y desarrollo. Tú capacitas a la gente, pero otra cosa es desarrollarla. Te pongo este ejemplo. Tú te puedes sentar con la persona que va a manejar el plotter y lo capacita y le enseña todo lo técnico, etcétera. Le hace mirar 20 videos de YouTube hasta que te odia por tantos videos que lo pusiste a hacer. Okay, lo estás capacitando, pero eso no es desarrollarlo. Desarrollo es, ok, empieza a trabajarlo conmigo. ¿Me explico? Vamos a meternos mano a la obra. Quiero que hagas esto. Hasta que llegue ese momento donde esa persona maneja el plotter. Entonces, a nosotros a veces le damos solamente la capacitación, pero nunca los desarrollamos. Y la gente se queda ahí, después la mando. Es como este caso que te decía, ¿no? Tengo una persona capacitada que hizo un máster en no sé cuánto, en dirección de empresa y todo lo que viene. De pronto la pongo a dirigir una empresa, pero nunca tuvo un desarrollo en su liderazgo. Nunca lideró a nadie. Nunca tuvo charlas difíciles. Nunca trabajó con alguien. Entonces, tiene la capacitación, pero nadie lo desarrolló como líder. Entonces, es un jefe con conocimientos, pero no ha desarrollado su carácter, no ha desarrollado su influencia, no ha desarrollado aquellas cosas de su personalidad que son importantes para el trabajo en el liderazgo. Vale, me decías entonces que tenías un área que cuando era proyectos y la otra. Cuando estás trabajando en multiplicarte en otras personas para que tu organización crezca. Entonces, porque si yo quiero, por ejemplo, si yo soy el que hace un trabajo importante dentro de mi empresa, por ejemplo, si tú eres el jefe de tu empresa, el que fundó tu empresa, etcétera, tú evidentemente tienes deseo de crecer, ¿no? Claro. Okay. Pero hay ciertas cosas que solamente tú las manejas en tu empresa. Tienes que aprender a delegar en otros, pero para que puedas llevar esa área de tu empresa que tú manejabas para tú poder enfocarte en otras cosas. Vale, ¿y cómo llevas el tema de los errores que cometen las personas en quien estás delegando ciertas funciones, ciertas tareas? Mira, yo creo que ahí está donde el hecho de hasta dónde tú quieres pagar el precio de los errores que alguien comete, ¿no? Te pongo un ejemplo, John Maxwell y John Beriken, que es el que lleva toda la parte de Juan Beriken, que lleva toda la parte, John se llama en realidad, pero bueno. Entonces, sí, Juan para los amigos en Latinoamérica, pero Juan Beriken, donde él lleva toda la parte de Latinoamérica hispana, ¿no? Sí. De la fundación de Maxwell. En una de las organizaciones de los eventos, que él lo cuenta justamente en un podcast que él estaba haciendo en Latinoamérica, él perdió como 120 y pico mil euros por una mala gestión de algo que hizo. Evidentemente, si tú fueras si yo hubiera perdido eso, yo estoy diciendo, ya me despiden, eso está claro. El jefe ya te estaría despidiendo.
pero John Maxwell dijo, creo que nadie ha invertido tanto como yo en tu aprendizaje, entonces vamos a seguir para adelante. Claro. Creo que también eso se da en la relación que tú tienes con la gente. Claro. Entonces yo creo que hay ciertos errores que tú soportas simplemente porque crees por la relación que tienes con las personas. Porque sabes que no quiera hacerlo bien, sino que está creciendo y aprendiendo. Pero está creciendo y aprendiendo. Y en el crecer y aprender, uno comete errores. Tú has cometido errores haciendo lo que estás haciendo. Yo he cometido errores haciendo lo que hago. Entonces, yo, gracias a Dios, he tenido gente que ha creído en mí y no me pateó a la primera simplemente porque cometí errores. Yo estaba dirigiendo una empresa que era parte de una multinacional, por llamarlo de alguna manera, que tenía en muchos países del mundo organización. Y yo estaba dirigiendo una parte de ella y yo me mandé muchos errores en eso, en el cuanto a la toma de decisiones y todo. Menos mal que tuve a alguien que creyó en mí y siguió apostando por mí. Entonces creo que va mucho también en la relación. Ahora, sí tú tienes que tener, evidentemente, un momento de decir, no, espérate, ya me hiciste perder 20.000, me hiciste perder 30.000, me hiciste perder 50.000, ya lo lamento, pero quizás este no es tu lugar, claro. este no es esto, ¿no? Pero creo que sí hay personas en las que tú necesitas apostar y saber que cuando, yo por lo menos soy así, cuando estoy apostando por alguien, siempre digo, comete errores, equivócate. Claro. ¿Por qué? Porque también le das la libertad a la gente de decir, me puedo equivocar. Y no está con el miedo, porque a veces cometemos errores por el miedo a no equivocarte. Entonces, cuando alguien te dijo, comete errores, tú quizás ya no vas con el miedo sino que dices, bueno, lo voy a hacer lo mejor que sé. Y bueno, en el medio cometí un error, ¿ok? Pero nos cuesta mucho el delegar por el miedo de perder el control. Claro. Si tú eres una persona que batalla con tener el control de todo, y pobre de ti también, porque vas a llevar un agotamiento, un estrés, un cansancio emocional, físico, terrible. Yo soy muy fácil de delegar. A mí no me cuesta delegar. Es más, a veces suelto demasiado rápido, que es algo que he tenido que aprender a trabajar. A veces suelto demasiado rápido y después tengo que decir, no, espérate, solté demasiado rápido, vamos a... Entonces, pero es algo en lo que uno aprende a trabajar. Pero yo siempre digo, yo prefiero equivocarme con una persona habiéndole dado la oportunidad que equivocarme no habiéndole dado la oportunidad. Claro, ¿Okay? claro, Entonces, creo que es parte de... Sí, el tema del error, yo he aprendido mucho un libro de Juan Roig, el de la historia de Mercadona. Hablan de la cultura del error. Y ya no es solamente déjalo que cometa un error, sino qué haces con esa gestión del error. Qué aprendizajes se sacan, la bitácora que colocan de los errores, el exponer ese error frente a los demás compañeros, pero no para poner al compañero en burla, sino para que, mire, este error ha ocurrido, vamos a buscar las formas de que este error no vuelva a ocurrir, qué hemos aprendido cuando este error ha ocurrido, y eso es lo que realmente hace que se forme una base de conocimiento, un knowledge, para poder gestionar en un futuro los posibles errores que se puedan cometer, porque si ahora estás enseñando a una persona a manejar una máquina y sabes que se van a cometer y esa persona comete 5 tipos de errores, pues ya tienes que tipificar esos errores para que luego cuando esa persona o cuando tú mismo enseñas a la siguiente, sea porque funcionó o no funcionó, directamente puedas decirle, mira, esta es la base de datos de errores que tenemos que se pueden cometer. Ahora, ¿qué va a suceder con esto? Que si la primera persona que capacitaste cometió 10 errores, lo más normal es que la segunda cometa 7, porque ya los otros 3 ya estaba prevenida, y la tercera cometa 4, y la cuarta cometa 6 otra vez. Significa que no era la persona adecuada, pero tienes que saber qué hacer con esos errores. Y otra cosa que también a mí me llama mucho la atención es, has comentado algo, y yo lo comento cuando me toca tomar la decisión, o cuando debo tomar la decisión, cuando elijo tomar la decisión de despedir a alguien. Yo le digo a la persona, mira, desafortunadamente en este puesto no eres válido. No significa que no seas una persona, que no seas válida, no. Es que tus cualidades, tus capacidades para este puesto en particular no son. Y luego invito a esa persona a que busque, a que se encuentre, a que busque, que se alinee con su propio porqué. Y yo siempre suelo soy muy diplomático a la hora de darle una despedida a una persona, porque entiendo que estamos trabajando con vidas de personas y que lo que tú como referente o como líder le puedas decir le puede ayudar a avanzar o le puede inclusive destruir. Ok, ¿qué te está pareciendo la entrevista hasta aquí? Aquí está siendo genial. Es un contenido único, el cual solamente vas a poder encontrar en este canal. Te quiero invitar a que veas la segunda parte de la entrevista en este enlace. Nos vemos en la segunda parte.